Hay algo que nadie te va a decir directamente, pero que en algún lugar dentro de ti ya sabes. La versión de ti que existe hoy no es la versión final, y el problema no es que no lo sepas. El problema es que llevas años actuando como si lo fuera. Vivimos con una comodidad extraña respecto a nuestra mediocridad. No la llamamos así, claro. La llamamos ser realistas. La llamamos aceptarse a uno mismo. La envolvemos en palabras amables para no tener que mirarle la cara. Pero cuando te quedas solo, cuando el ruido se apaga y la noche es honesta, hay una voz que no miente. Y esa voz te pregunta, ¿estás siendo todo lo que podrías ser? Y el silencio que viene después de esa pregunta es la respuesta más honesta que has dado en mucho tiempo. Quiero que por un momento recuerdes la última vez que sentiste que te quedaste corto, no un fracaso grande, dramático, algo pequeño. Un momento en que pudiste ser más valiente y no lo fuiste. En que pudiste hablar y callaste. En que pudiste empezar y pospusiste. Ese momento pequeño, casi invisible, es donde se esconde la verdad más importante sobre tu vida. Porque tu destino no lo construye en los grandes momentos de crisis. Lo construye en esos instantes diminutos donde eliges entre avanzar o quedarte donde estás. Y casi siempre elegimos quedarnos. No porque seamos cobardes, no porque seamos débiles, sino porque el cerebro humano tiene una relación muy complicada con el cambio. Hay una parte de nosotros que interpreta lo conocido como seguro, aunque lo conocido nos esté destruyendo lentamente. Hay una comodidad extraña incluso en el dolor que ya conocemos. El dolor nuevo da miedo. El dolor viejo, al menos, ya sabemos cómo sobrevivirlo. Y entonces construimos una vida entera sobre la lógica de sobrevivir lo que ya conocemos, en lugar de perseguir lo que todavía no podemos ver. Pero aquí está la paradoja que quiero que entiendas bien. Cada ser humano nace con una capacidad de transformación casi ilimitada y casi todos mueren habiéndola usado apenas en un fragmento pequeño. No porque la vida no los dejara, sino porque en algún punto dejaron de creer que eran capaces de más. Y una vez que esa creencia se instala, se convierte en una profecía que se cumple sola. Crees que no puedes, entonces no intentas, entonces no logras, entonces confirmas que no podías. El ciclo cierra perfecto. Y la trampa es tan elegante que ni siquiera parece una trampa. La mayoría de las personas vive dentro de una versión de sí misma que fue construida hace años. Una identidad moldeada por lo que les dijeron que eran, por lo que fallaron en algún momento, por lo que aprendieron a esperar de sí mismas, y caminan por la vida con esa etiqueta invisible pegada en el pecho. Soy el tipo de persona que no termina las cosas, soy el tipo de persona a quien le cuesta relacionarse, soy el tipo de persona que no tiene disciplina, frases que empezaron como observaciones y con el tiempo se convirtieron en sentencias. Lo que nadie nos enseñó es que esas identidades no son verdades eternas, son hábitos de pensamiento, son patrones, son historias que nos contamos con tanta frecuencia que empezamos a confundirlas con hechos. Y la diferencia entre una persona que se transforma y una que no, muchas veces no tiene que ver con talento ni con circunstancias. Tiene que ver con si esa persona fue capaz de cuestionar la historia que llevaba contándose. Piénsalo así. Imagina que durante años te dijeron que eras mal cocinero. Y tú lo creíste. Y entonces nunca cocinaste con seriedad. Y como nunca cocinaste con seriedad, nunca mejoraste. Y entonces tenías la prueba perfecta de que eras mal cocinero. ¿Ves lo que pasó? La creencia no describió la realidad, la creencia creó la realidad, y eso no pasa solo con cocinar. Pasa con tu confianza, con tu capacidad de liderazgo, con tu creatividad, con tus relaciones, con tu cuerpo, con tu mente. Pasa en cada área donde alguna vez decidiste, consciente o no, que ya habías llegado a tu límite. ¿Cuántas veces has dicho es que yo soy así, como si fuera una explicación final y no una excusa conveniente? Ser así no es un destino, es un punto de partida que alguien olvidó que podía cambiar. Ahora bien, no quiero que esto suene a que con solo desearlo todo se transforma. Eso sería mentirte y no estoy aquí para eso. La transformación real no es un evento, no es un momento de inspiración que lo cambia todo. Es algo mucho más silencioso y mucho más exigente. Es una acumulación de decisiones pequeñas, tomadas en momentos donde nadie te está mirando, donde nadie te va a aplaudir, donde no hay recompensa inmediata, y ahí es exactamente donde la mayoría se detiene. Vivimos en una época que idolatra los resultados, pero desprecia el proceso. Queremos la cosecha sin querer el campo, queremos el cuerpo sin querer el esfuerzo. Queremos la sabiduría sin querer las noches difíciles que la producen. Y entonces cuando el proceso aparece, cuando la incomodidad real se presenta, lo interpretamos como una señal de que algo está mal.
que quizás no era para nosotros, que quizás no somos capaces, y nos retiramos justo antes de que empezara a importar. La incomodidad no es una señal de que estás en el camino equivocado. En la mayoría de los casos es exactamente la señal opuesta. Significa que estás creciendo, que tus límites se están expandiendo, que estás en territorio donde tu versión antigua no sabría sobrevivir, pero tu versión futura ya está empezando a existir. Hay un concepto que encuentro profundamente poderoso, y es este. No somos seres estáticos que a veces cambian. Somos procesos que a veces se detienen. Tu naturaleza más profunda es el movimiento, la adaptación, la transformación. Cuando te estancas, no estás siendo fiel a quien eres. Estás yendo en contra de lo que eres. El estancamiento no es tu estado natural. Es una interrupción de él. Y, sin embargo, ¿cuántas personas construyen una vida entera sobre ese estancamiento y lo llaman estabilidad? Quiero hablarte ahora de algo que pocas veces se menciona cuando se habla de superación personal, porque generalmente se prefiere lo que suena bien sobre lo que es verdad. Y la verdad es esta: muchas veces no crecemos porque crecer implica matar una versión de nosotros mismos. Y eso duele de una manera que no tiene nombre fácil. Cuando decides ser más disciplinado, tienes que matar la versión de ti que encontraba comodidad en la indisciplina. Cuando decides hablar con más honestidad, tienes que matar la versión de ti que se protegía detrás del silencio. Cuando decides apostar por algo que importa, tienes que matar la versión de ti que se sentía segura en la mediocridad. Y esa muerte pequeña, esa renuncia a quien eras, genera un duelo real. Un duelo que la gente no reconoce como tal y entonces no sabe cómo atravesarlo. La gente no abandona sus malos hábitos porque sean irracionales. Los abandona cuando está dispuesta a dejar ir la identidad que esos hábitos construyeron. Y eso requiere algo más profundo que fuerza de voluntad. Requiere una conversación honesta con uno mismo sobre quién se quiere ser y por qué. Por eso el primer movimiento real hacia una mejor versión de ti no ocurre en el gimnasio, ni en un libro, ni en una rutina de madrugada. Ocurre en ese momento de honestidad radical donde te miras sin excusas y te preguntas: ¿estoy eligiendo esto porque me construye o lo estoy eligiendo porque me resulta cómodo? Esa pregunta, hecha con seriedad, es más poderosa que cualquier técnica o método que puedas encontrar. Ahora déjame decirte algo sobre el tiempo, porque es quizás el punto donde más nos engañamos a nosotros mismos. Tendemos a subestimar lo que podemos lograr en años y a sobreestimar lo que podemos lograr en días. Buscamos transformaciones de semanas y nos rendimos antes de que el proceso tuviera tiempo de producir algo real. Pero piensa en lo que ocurre con un árbol. Un árbol no crece porque alguien lo vea crecer. Crece porque las condiciones están, el proceso ocurre y el tiempo pasa. No hay atajo, no hay acelerador. Solo el trabajo silencioso de la raíz que nadie ve, pero que sostiene todo lo que después se admira. Tú también tienes raíces que construir, y ese proceso es invisible al principio, es frustrante al principio, no genera admiración al principio. Pero si lo abandonas porque no ves resultados inmediatos, nunca sabrás lo que podrías haber sido. Y eso, con el tiempo, se convierte en el tipo de arrepentimiento más pesado que existe. No el arrepentimiento por lo que hiciste, sino el arrepentimiento por lo que nunca intentaste. Hay personas que llegan al final de su vida con sus sueños intactos, sin tocar, perfectamente preservados en el refrigerador de algún día. Y lo cruel no es que no los hayan logrado. Lo cruel es que nunca lo supieron porque nunca lo intentaron de verdad. Murieron con su música dentro, y el mundo no supo de esa música, y ellos tampoco la escucharon nunca. No quiero eso para ti. Entonces, ¿qué hacer? No con grandes gestos ni resoluciones dramáticas que duran 3 días, sino de verdad, cómo se empieza a construir una versión mejor de uno mismo de manera sostenible. Lo primero es aceptar que el cambio no comienza con la acción, comienza con la atención. Tienes que aprender a observarte, a notar los patrones que repites sin cuestionarlos. Cuándo evitas, cuándo pospones, cuándo te justificas, no para juzgarte, sino para conocerte, porque no puedes transformar lo que no ves. Y la mayoría de nosotros vivimos con un autoconocimiento sorprendentemente superficial. Sabemos nuestros gustos, pero no nuestros miedos. Sabemos lo que queremos, pero no por qué nos autosaboteamos cuando estamos a punto de tenerlo. Lo segundo es elegir una sola área y trabajarla con profundidad antes de expandirte. La tentación es querer cambiarlo todo al mismo tiempo. La mente humana funciona mejor con un punto de enfoque claro. Elige un lugar donde quieras ser mejor. Solo uno. Y trabaja ahí con constancia y paciencia. El progreso en un área genera confianza que se derrama hacia otras. Es una ola que empieza pequeña pero que construye impulso real.
Lo tercero y quizás lo más olvidado es diseñar tu entorno antes de depender de tu voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado, se agota, y confiar únicamente en ella para cambiar es como intentar llenar un balde con un agujero. Lo que sí funciona es organizar tu vida de tal manera que el comportamiento que quieres sea el más fácil de hacer y el comportamiento que quieres evitar sea el más difícil. No se trata de ser más fuerte, se trata de ser más inteligente sobre dónde pones tu energía. Y lo cuarto es algo que pocas veces se dice con esta claridad. Necesitas estar dispuesto a ser malo en algo antes de ser bueno. El miedo al ridículo, el miedo a quedar mal, el miedo a que alguien nos vea tropezar, mata más potencial humano que la falta de talento. Las personas que se transforman no son personas que nunca fallan. Son personas que han desarrollado una relación diferente con el error. Lo ven como información, no como veredicto, como parte del camino, no como el final de él. ¿Cuántas veces has abandonado algo no porque fuera imposible, sino porque en el proceso de aprenderlo te sentiste torpe y esa torpeza fue intolerable para tu ego? Esa pregunta merece una respuesta honesta, y esa respuesta honesta puede cambiar la dirección de tu vida. Porque al final la versión mejor de ti no vive en otro universo paralelo, no está esperando circunstancias perfectas ni el momento adecuado, está latente en las decisiones que tomas en los momentos ordinarios. En sí te levantas cuando tienes pereza, en sí cumples lo que te prometiste cuando nadie te vigila, en sí eliges la conversación difícil en lugar del silencio cómodo, en sí dices que sí a lo que te expande y que no a lo que solo te anestesia. Esas decisiones pequeñas, repetidas en el tiempo, son literalmente la diferencia entre una persona que se transforma y una que mira su vida y se pregunta por qué nada cambia nunca. Y hay algo hermoso y terrible al mismo tiempo en esto. Siempre tienes otra oportunidad, otra mañana, otra conversación, otro momento donde puedes elegir diferente. Lo hermoso es que nunca es tarde. Lo terrible es que esa misma certeza se convierte en excusa. Mañana empiezo. La semana que viene cambio. Cuando pase esto, me organizo. Y el mañana siempre llega como otro hoy que también pospone. La disciplina no es un rasgo de personalidad que algunos tienen y otros no. Es una habilidad que se construye. Es un músculo que se entrena. Y como todo músculo, empieza débil, se cansa rápido y necesita tiempo para volverse fuerte. Pero también como todo músculo, si no lo usas, se atrofia. Y si lo usas con constancia, llega el día en que lo que antes requería un esfuerzo enorme empieza a sentirse natural. No porque se volvió fácil, sino porque tú te volviste diferente. Ese es el punto que más se pierde en estas conversaciones. No buscas hacer cosas nuevas con quien eres ahora. Buscas convertirte en alguien diferente. Y ese alguien diferente hace naturalmente las cosas que hoy te cuestan. La meta no es el hábito. La meta es la identidad que ese hábito construye. Permíteme dejarte con esto porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Hay una versión de ti que existe en potencia, no como fantasía, sino como posibilidad real. Una versión que es más honesta, más disciplinada, más presente, más valiente, más capaz de dar y de recibir. Esa versión no nació terminada, se construye, se elige, se forja en los momentos donde nadie aplaude, donde no hay señal externa que te diga que vas bien, donde lo único que tienes es tu propio compromiso contigo mismo. Y la pregunta no es si esa versión es posible, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de llegar a ella. No con sufrimiento sin sentido, sino con la honestidad, la constancia y la paciencia que exige cualquier cosa que valga la pena. Hoy eres quien eres, eso es un hecho. Pero quién serás en un año, en 5, en 20, eso todavía está en tus manos, todavía está siendo escrito. Y cada decisión que tomas, cada hábito que construyes, cada vez que eliges la incomodidad del crecimiento sobre la comodidad del estancamiento, estás escribiendo ese capítulo. Escríbelo bien. No para que alguien más lo lea, sino para que cuando llegues al final y lo mires hacia atrás, puedas decir con honestidad que diste todo lo que tenías, que no guardaste tu mejor versión para después, que la viviste. Eso es lo único que importa al final, no lo que pudiste haber sido, sino lo que elegiste ser.